No traigas La a cualquier gente hoy en profeta sin día, esperar la señal incluso del en la Espíritu iglesia, Santo. cuando oyen el nombre de un profeta se sorprende, pero no se ponen a analizar que un profeta no solamente puede ser cualquiera. La Biblia también dice que verán falsos profetas, falsos maestros. Y no quiere decir por el nombre, pues no quiere decir por el hecho que uno se lo dice ser profeta, ya quiere decir que es respetable y me voy a postrar ante él. Solamente a Dios debemos adorar, porque solamente Dios es justo, real. Hoy en día hay muchas iglesias que solamente por el hecho que es conocido y traen a profetas extranjeros, le dan buena plata y viene, pero si uno se pone a analizar bien, ese profeta está viajando, viajando, viajando y viajando, cobrando, cobrando y cobrando. Pero más importante de ser profeta es mantenernos en la intimidad, comunión con Dios. No sabemos si realmente ese profeta está ayunando, no sabemos cómo está en la vida espiritual. Por el hecho que sea gritón no quiere decir que ya sea su aplauso, ya la admiración solamente es a Dios y punto. Hoy en día las iglesias admiran solamente porque sea famoso y este cambio no tiene la iglesia. Eso pasa también por falta de discernimiento de espíritu. La iglesia tiene que ser en otra, tener otro pensamiento. Qué bonito sería si la iglesia tiene discernimiento de espíritu. Por eso que hoy en día solamente contratamos profetas sin saber si ese profeta está ayunando. Pero lo que sí sabemos es que para viajando y viajando, no sabemos cómo está en la vida espiritual. Muchas veces la iglesia, por falta de entendimiento de no escudriñar la palabra, cuando saben que Dios ha dado la autoridad a cada uno de ustedes, todos tienen la autoridad de reprender a los espíritus inmundos, todos tienen la autoridad. Jesús por algo nos enseñó de cómo alimentarnos espiritualmente, de cómo llenarnos espiritualmente, porque cuando un hijo obediente está lleno del Espíritu Santo, entonces puede reprender a los espíritus inmundos, porque sabe Dios que ese obediente está lleno de la presencia del Espíritu Santo, entonces Dios acampará, entonces Dios mediante el Espíritu Santo estará con esa persona. Por algo la Biblia te dice, tú tienes la autoridad de reprender a todo espíritu inmundo, a serpientes y escorpiones. Pero hoy en día la iglesia se siente admirado, oh, van a traer a tal profeta, oh, va a venir, voy a ir para que me dé la sanidad. El hombre no da la sanidad, es Dios todopoderoso. Tú te has puesto a analizar por qué cuando tú has ido en campañas buscando profetas, en eventos, y estás puesto a analizar, pensar que el profeta no a cualquiera, o lo llama, no lo llama cualquiera, no cualquiera tiene la sanidad. ¿Por qué? Porque sabe Dios que tu pensamiento, que tú estás yendo en busca de hombres y no en busca de Dios. Y ojo con eso también. Hay falsos profetas, pero también hay profetas justos, reales, pero por mayoría son falsos profetas. Por eso es muy importante que la iglesia tiene que avivar ese espíritu para que el discernimiento de espíritu estén más activos. Es muy importante también que no solamente es traer, que traer profetas por traer, no, la iglesia antes de llamar tiene que estar postrado de rodillas, hacer un gran ayuno para que Dios mediante el Espíritu Santo dé a la revelación, la señal, que seamos como Pedro, que Pedro no hacía las cosas porque se le da la gana, no, él esperaba la señal del Espíritu Santo y la iglesia de Cristo tiene que ser así, esperar la señal o la guía del Espíritu Santo. No hagamos
nuestras cosas porque queramos, entonces nos vamos a convertir en sabios por nuestras propias opiniones. ¿Por qué? Porque no hemos esperado la señal del Espíritu Santo. Por algo está la Biblia, que nos enseña mucho las enseñanzas de Jesús. Así que tú no esperes a hombres, no busques profetas, porque el único que te puede dar la sanidad solamente es Cristo Jesús y no el hombre. Tú como iglesia de Cristo también tenga cuidado de los profetas que te toquen la cabeza, porque no sabemos también si ese profeta que anda viajando, 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 no sabemos cómo está en la vida espiritual, no sabemos si está ayunando, no sabemos nada de eso, en lo cual si te toca, te ora, te toca con sus manos en su cabeza, podía lanzarte esos espíritus inmundos cuando tú pensabas en otras cosas. Por eso el discernimiento de espíritu tiene que ser más atento, muy importante para las iglesias. Gracias a Dios por mi don espiritual. He visto con mis propios ojos que muchos profetas famosos, han fallado con sus revelaciones. Por eso es muy importante que la iglesia tenga el discernimiento de espíritu. Y vuelvo a repetir y lo diré siempre, profetas pueden decirse cualquiera, pero no todos son profetas. Profetas hay, pero por mayoría son falsos profetas. Por eso la Biblia lo describe tan claro como el agua. Haberán falsos profetas, falsos enseñadores. Pero, ojo con eso, pero si hay profetas, pero no todos son profetas. A un profeta se lo reconoce, pero si hay una falsa revelación, sin evidencias claras, ya se sabe que la respuesta es muy simple, falso. Pero mi consejo es que tú eres un instrumento, que tú, como cristiano, también tienes la autoridad para que reprendas a los espíritus inmundos. Solo básate de la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús, escudriñando la palabra, aprendiendo cómo orar, aprendiendo cómo ayunar, enfocarnos cómo, aprendiendo más, cómo llenarnos espiritualmente, de cómo sentir la presencia del Espíritu Santo, de cómo enfocarnos más hacia el camino de la sabiduría y del entendimiento. Así que tú no te sorprendas por el hecho que oyes la voz, mira, van a traer a tal famoso conocido profeta. No, es solamente una persona. Tú solamente abásate de Dios, porque el autor de todo esto es Dios mediante el Espíritu Santo y no los hombres, no los profetas. El que tenga oído, oiga.